Illuminati y masones. El poder oculto. En Ángeles y Demonios, una antigua sociedad secreta conocida como los Illuminati han vuelto a la vida con una conspiración para destruir a la Iglesia Católica. La ciudad de Roma oculta un rompecabezas que solo el experto en simbología de Harvard, Robert Landon, puede resolver. ¿Dónde irá Landon a continuación? Las pistas apuntan a la ciudad donde se fundó su propio país, Washington, D.C., y a otra sociedad secreta que podría estar oculta a plena luz del día, los francmasones. Washington, D.C. se convertirá en la llave de Salomón, igual que París en el Código da Vinci, igual que Roma en Ángeles y Demonios. Nos dirá cuántos de los padres fundadores, George Washington, Paul Revere o Benjamin Franklin, eran francmasones. La gente se preguntará de qué va todo esto y cómo es que nuestros libros de historia no lo explican. Algunos teóricos de la conspiración creen que los Illuminati se volvieron más letales que nunca, infiltrándose entre los francmasones, desde donde planearon conspiraciones que ayudaron a iniciar el comunismo e incluso la Revolución Francesa. ¿Podría la francmasonería estar detrás de estas supuestas conspiraciones? ¿Es el escándalo del Banco Vaticano la prueba más reciente del poder de la sociedad secreta? ¿Tienen los francmasones suficiente poder para poner de rodillas a un gobierno? En 1982, en Italia, un escándalo bancario internacional reveló que el Vaticano y la logia secreta P2 de los francmasones italianos formaban parte de una compleja red de fraude e intriga. Cuando se acabó, Roberto Calvi, el banquero italiano, fue hallado muerto y las sospechas recayeron en el Opus Dei, la poderosa prelatura católica. Incluso la muerte del Papa Juan Pablo I se convirtió en parte del plan. Actualmente, la muerte de Calvi sigue siendo un misterio sin resolver, y hay gente que cree que Juan Pablo I, que solo fue papa durante 33 días, fue asesinado para evitar que hablase públicamente sobre el escándalo. El escándalo del Banco Vaticano se descubrió en 1978 y parece que fue una alianza entre ciertas autoridades del Vaticano, la conspiración criminal que se esconde tras la logia masónica conocida como P2 y varias personas más dentro de la Iglesia, que podían no ser criminales, pero se oponían a algunas de las doctrinas que el Papa Juan Pablo I iba a introducir en el catolicismo. Existía el rumor de que iba a permitir el control de natalidad, por ejemplo, y la mafia. Varios líderes del gobierno que eran miembros de la logia P2 renunciaron y el gobierno italiano se vino abajo. El grupo P2 usaba la francmasonería de la misma manera que los Illuminati, como medio secreto para emprender una empresa criminal. Usaban los apretones de mano, los compromisos mutuos y la confianza para cumplir una agenda que no tenía absolutamente nada que ver con la francmasonería. Acontecimientos como el escándalo del Banco Vaticano alimentan las teorías de la conspiración modernas que se basan en la idea de que una hermandad secreta controla la riqueza del mundo y planea un nuevo orden mundial. A menudo se rumorea que la francmasonería y los Illuminati están involucrados, que sus líderes dirigen encubiertamente organizaciones como el Banco Mundial, Naciones Unidas y la CIA. Un nuevo orden mundial es un plan para dominar el mundo en nombre de algún oscuro grupo que mueve los hilos, a veces identificado con Satán, y otras con la gente extraordinariamente rica. Hay tantísimo material de los extremistas sobre esa teoría que uno puede confundirse muchísimo. La mayoría de las conspiraciones sobre el nuevo orden mundial tienen como participantes a los sospechosos habituales: los jesuitas, los masones, la Liga Antidifamación, la Comisión Trilateral y la familia Rockefeller. Es cierto que a los Rothschild siempre les acusan de ser partidarios de un nuevo orden mundial. La versión religiosa de las teorías de la conspiración sobre el nuevo orden mundial, cuyo teórico más conocido es Pat Robertson, afirma que el nuevo orden mundial son en realidad los preliminares de la toma de poder global por parte del anticristo. Los teóricos de la conspiración creen tener muchas pruebas que indican que las personas más poderosas del mundo están orquestando los acontecimientos. ¿Son los francmasones parte del plan?
Aunque la francmasonería moderna es una de las mayores organizaciones benéficas del mundo, las teorías de la conspiración en las que supuestamente están involucrados los Illuminati y los francmasones parecen estar relacionadas con casi todos los acontecimientos del mundo, desde la Revolución Francesa hasta el llamado simbolismo escondido de la investidura de George Bush. La historia de la francmasonería, la sociedad secreta más vieja, más grande y menos entendida, es tan provocativa como cualquier libro de Dan Brown. Germinó a partir de misterios ocultos, emergió durante la Edad Media europea y después cruzó el océano para echar raíces en un mundo nuevo llamado América. Mucha gente sospecha que la historia se hace más grande y más fuerte día a día. Los Illuminati se fundaron en 1776 en Bavaria. Los fundó un profesor jesuita de la Universidad de Ingolstadt, llamado Adam Weishaupt. Su influencia se extendió ampliamente gracias a su relación con la francmasonería. El estrato social de la gente a la que atraían los Illuminati era muy similar al entorno mayoritariamente de clase media de los masones. Existía el deseo de mantener un cierto secretismo, porque después de todo, las ideas de liberalización política eran peligrosas, al menos a los ojos de los gobiernos absolutistas. Aunque los Illuminati de Weishaupt duraron menos de una década antes de ser barridos por la Iglesia, la francmasonería se convirtió en un vehículo clandestino ideal para su supervivencia. Los masones, bien establecidos a finales del siglo XVIII, tenían logias en toda Europa. Los miembros eran prominentes ciudadanos de la comunidad. La naturaleza de sociedad secreta de los dos grupos y sus relaciones dieron lugar a el mito de los Illuminati, que dice que continúan teniendo influencia en los acontecimientos mundiales. Lo irritante del mito de los Illuminati, a diferencia de la realidad de los Illuminati, es que se presenta como una clave para entender la historia, cuando en realidad no sirve para eso. La francmasonería ha estado unida a muchas de estas conspiraciones porque la sociedad no tiene una estructura centralizada. Cada logia es independiente. Los únicos rasgos comunes entre ellas son la tradición y los rituales. En la masonería no hay un organismo central que determine las leyes de cada logia, cada país y cada situación. Así que ese tipo de subversivos pueden entrar y captar la atención de los individuos sin que haya una autoridad central que diga, no, estáis violando la doctrina. En la época de mayor popularidad de los francmasones en Europa durante el siglo XVIII, a la sociedad elegante le fascinaba la idea de recuperar la sabiduría secreta de los antiguos maestros, como los egipcios. Había pocas otras sectas a las que se codiciara tanto pertenecer como a los francmasones. Para pensar correctamente en la francmasonería, hay que remontarse al antiguo Egipto. Había grupos de gente que eran picapedreros y constructores de pirámides. Sus conocimientos eran increíbles y eran unos conocimientos secretos. Eran como un poderoso conjunto de secretos comerciales. Imaginen el poder que daba la comprensión de la geometría en una sociedad de hace 7000 años. No es extraño que hace 7000 años se mezclara ese conocimiento secreto con creencias religiosas, magia, alquimia y toda clase de fuerzas. Muchos francmasones apoyaban la filosofía de la independencia de la Ilustración que se extendía por toda Europa en el siglo XVII y tenían muchas razones para proteger sus secretos. Pensemos en ello. Hablamos de países europeos en los que había monarquías absolutistas e iglesias absolutistas, y donde cualquiera que discrepara podía perder la vida. Y los francmasones empezaron a unirse y a tener ideas nuevas, a preguntarse por qué una persona podía reclamar el derecho divino de gobernar de manera absolutista, o por qué había gente que podía afirmar que era la única poseedora de la verdad. Así que tenían que ser discretos porque se metían en cosas que podían costarles la vida. Como organización, la francmasonería se originó entre los picapedreros medievales que tallaban las grandes catedrales. Como trabajaban en enormes proyectos que se tardaba años en completar, formaban logias que servían como lugares de alojamiento y protección mutua. Cuando la construcción de catedrales empezó a decaer, se admitieron hombres que no eran picapedreros en las logias. Se convirtieron en clubes sociales de élite.
A la gente se le ofrecía la oportunidad de entrar a una especie de grupo misterioso y mítico. Podían hablar de ideas de las que públicamente no les estaba permitido hablar, o no se les animaba a hacerlo, con gente que había prometido proteger su intimidad y guardarles del peligro. Cuando francmasones más especulativos se unieron a sus filas, conservaron todas las creencias ocultas del grupo, que tenían un significado manifiesto para los no iniciados, pero otro significado secreto para los que habían avanzado más. Los francmasones estaban dispuestos a morir por sus creencias. ¿Qué era ese conocimiento peligroso y secreto? Relacionada con el pasado a través de su sabiduría secreta, unida al futuro por sus ideas y entretejida por su gran sentido de la hermandad, la francmasonería se extendió por Europa y América. La primera gran logia oficial de Inglaterra se formó en 1717 y en 1730 se estableció la primera logia en las colonias americanas. La cantidad de francmasones